¿Qué tal, amigos de La Colmena? En el inicio de esta semana, el portal hermano y progresista Ruta Crítica lanzó un análisis denominado "No saben la diferencia entre la política y la pistola", escrito por Carol Murillo y al que invito, por supuesto, a su lectura. Esto en referencia a la grave situación que pues se está desplegando en la frontera norte y que ha terminado hasta estos últimos instantes con el lamentable fallecimiento de 3 colegas periodistas y 4 militares. Los medios de comunicación comercial, como es su costumbre, simplifican problemáticas complejas y han puesto en el escenario a buenos y malos con la intención de que estos últimos puedan ser eliminados, por supuesto, con más violencia. Queremos desde La Colmena problematizar la situación y tratar de analizarla desde diferentes aristas, y por eso hemos invitado justamente a nuestra colega también de plataformas digitales, Carol Murillo. Ella es socióloga, escritora y académica. Carol, si me escuchas, bienvenida. Sí te escucho, María José. Muchísimas gracias por la invitación a La Colmena. Carol, ¿cómo lees tú estos lamentables y últimos acontecimientos ocurridos en la frontera norte? ¿A qué responden quizás? ¿Cuáles son sus causas para, digamos, dar un poco de coyuntura a la audiencia de La Colmena? María José, lo miro con muchísima preocupación. Una preocupación que se justifica porque el hecho, que es grave, porque ha terminado con el crimen de 3 colegas periodistas, no pensábamos que iba a terminar así. Y lo primero que salta a la vista es que hubo un terrible manejo político de la situación. Esa es mi visión, esa es la que he expresado en el artículo al que has hecho referencia y que se publica en nuestro portal rutacritica.org. En ese artículo yo hago una reflexión acerca de cómo el gobierno ecuatoriano actual enfocó, trató y, entre comillas, aparentemente resolvió el tema de la frontera norte, el secuestro de los periodistas en la frontera norte. En ese artículo yo hago hincapié en una cosa, que en el Ecuador no conocemos a fondo qué pasa en nuestra frontera norte y que esa ignorancia nos hace repetir ciertas cosas que los medios de comunicación ecuatorianos durante las últimas semanas, yo diría que el último mes, han estado publicando. Y esas publicaciones carecen de contraste, de profundización y de contexto. ¿Qué significa esto, María José? El tema de la frontera norte tiene que ver con un problema muy viejo de la situación interna colombiana, de la cual nosotros somos una especie de parte no invitada, porque como hacemos vecindad limítrofe, eso implica que nosotros de alguna manera tengamos alguna relación con eso. De tal manera que para entender el problema de la frontera norte es imprescindible entender el problema de Colombia. Si no entendemos lo que pasa en Colombia, es imposible comprender la situación de la frontera y es imposible que 2 gobiernos hermanos que supuestamente estaban en una relación muy estrecha para tratar este tema de los periodistas secuestrados, que ha sido algo inédito, porque en Colombia tú sabes que tienen más de 6 décadas un problema de una especie de guerra interna, ni ellos han podido resolver con éxito total su problema. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos a algo que es nuevo, que es doloroso y que además tiene unas variables que sería importante que el pueblo del Ecuador las conozca, para que no aparezca solamente que es una banda de terroristas o una banda de narcoguerrilleros o una banda de narcotraficantes por sí y de por sí, que secuestraron aleatoriamente a estos periodistas. Tú justamente en tu artículo mencionas que en la frontera hay otros elementos, como por ejemplo la fragilidad social y económica de la población, el tránsito irregular de drogas, la corrupción, la política interna y externa de los países, la injerencia de los Estados Unidos. ¿Cómo debería entonces ser abordada, según tu análisis, la situación tomando en cuenta esta realidad que tú mismo describes en tu artículo? Efectivamente, mira, nosotros a veces desconocemos que la vida en las fronteras, en cualquier frontera,
pero más todavía en aquella que tiene elementos irregulares, es decir, tienes delincuencia común, tienes posible tráfico de drogas, tienes bandas criminales, tienes problemas de grupos irregulares, tienes guerrilla, tienes paramilitarismo, etcétera. Eso hace que esa frontera esté todo el tiempo caliente, y es lo que pasa con la frontera entre Colombia y Ecuador, al norte del Ecuador, la frontera norte ecuatoriana. ¿Eso qué significa? Que si tienes una frontera tan caliente con diversos problemas que afectan a una población que económicamente es frágil y que además es susceptible de caer en cualquiera de estas fases, es decir, pueden ser secuestrados en términos metafóricos por una banda criminal, por un traficante de drogas, porque su situación precaria económica, no asistencia social, ausencia del Estado, poca institucionalidad, las hace presa de cualquier situación que las acerca al delito. De tal manera que es una población muy frágil. Y si además en ese sitio se producen enfrentamientos entre bandas criminales, entre el ejército colombiano y un frente guerrillero, pues esa zona es muy débil. Entonces yo decía, y digo ahora en esta entrevista, como lo decía en el artículo, que es un tema que no solamente puede ser enfocado en términos militares o policíacos. No es un tema solamente de seguridad, es un tema político, de la política interna colombiana y de la política interna ecuatoriana. Es decir, sus ministros tenían que entender y conversar acerca de cómo manejar políticamente el tema. Segundo, es un tema de política exterior. ¿Por qué? Porque parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de la cuestión de los refugiados, de los migrantes. Entonces, esa zona necesita, y creo que la ha tenido durante mucho tiempo, una política especial, no completa, no perfecta, pero esa política sobre migrantes, sobre refugiados, sobre gente en estado de fragilidad y de peligro, tenía que superponerse a una mirada solamente policial y militar, de tal manera que varios ejes confluían para que ese problema fuera tratado colectivamente, entre todos estos factores dentro del Ecuador y todos estos factores fuera del Ecuador, es decir, en Colombia. Pero por lo menos, María José, si nos atendemos a la información, a la poca información que ha dado el gobierno y a la información selectiva que han dado los medios de comunicación, daría la impresión de que solo se enfocó la parte policial y la parte militar. De tal manera que la versión que ha circulado en los últimos días de que se quiso aprehender a los secuestradores y que ya los tenían de alguna manera localizados por parte del ejército colombiano, cobra todavía mayor relevancia en esta idea de que se prefirió lo militar y no lo político, ni una solución distinta a que no sean las negociaciones entre gobierno y gobierno y entre la relación que existió entre los secuestradores y las formas en que se comunicaban con el gobierno, porque eso no lo tenemos claro. Las declaraciones que dio el ministro del Interior ecuatoriano el día de ayer no fueron lo suficientemente claras para entender cómo era la relación entre los secuestradores y el gobierno. Es decir, es bastante extraño que una banda criminal o un sector disidente, como se dice supuestamente de las FARC, le declare la guerra a un Estado. Es la primera cosa rara y extraña. ¿Cómo es posible, repito, que una banda criminal o un frente de las FARC disidente que no estuvo de acuerdo con las negociaciones de paz secuestre a 3 periodistas ecuatorianos que era obvio que iban a causar un revuelo mediático, por tanto un enfrentamiento con un Estado, el Estado ecuatoriano, para hacer semejante revuelo? Hay cosas que no calzan, y no calzan precisamente, María José, porque la información que se ha tenido hasta el momento ha sido incompleta, no sé si ocultada, no sé si tapiñada, para no entender quizá otros elementos de los cuales no tenemos conocimiento y por los cuales nosotros no podemos sacar una conclusión unívoca, verdadera, de lo que verdaderamente ha ocurrido, está ocurriendo, y que terminó con la muerte lamentable de estos 3 trabajadores de la comunicación ecuatorianos. Y en la misma línea de lo que tú dices,
Quizás el discurso se centró, como dices, en el tema más político, en culpar al gobierno anterior e inclusive en promocionar, en tener una coordinación estrecha con el gobierno de los Estados Unidos y quizás algo de injerencia allí. Bueno, esa es la parte más miserable del tratamiento del tema en términos políticos y mediáticos, María José. Vivimos una permanente campaña desde hace casi 10 meses de culpar de cualquier cosa de lo que sucede y ha sucedido en el país al gobierno del presidente Rafael Correa. Yo diría que no hay mejor pretexto para esconder las debilidades del gobierno presente, sino culpar de todo al gobierno anterior. Yo no quisiera darle mucho espacio a eso porque eso está ocupando la matriz de opinión pública nacional y la desvía de las verdaderas razones y del peligro que significa mantener una frontera peligrosa sin una relación real de lo que sucede allí. Entonces, culpar al gobierno anterior es muy fácil. Decir que la culpa de que los guerrilleros crucen es ignorar un problema que tiene más de medio siglo en Colombia, que 20 gobiernos colombianos no han resuelto y que incluso tuvieron que llegar a la negociación de un acuerdo de paz en territorio cubano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para tratar de solucionar. Y sin embargo, María José, a pesar de que se llegó y se firmó un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, a pesar de que por ese acuerdo de paz el presidente Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz, aún así ese acuerdo de paz está pendiendo de un hilo en estos momentos. ¿Y por qué pende de un hilo, María José? En este momento en Colombia han iniciado ellos el proceso electoral. Los candidatos buscan lucir sus capacidades posibles para gobernar el país desde distintas vertientes. Uno de ellos es de apellido Duque, el delfín del señor Álvaro Uribe, que quiere terminar con los acuerdos de paz. Se dice que atrás del fin de los acuerdos de paz está el mantenimiento de ciertos tipos de negocios que tienen que ver con el tráfico de drogas, que tienen que ver con las rutas del tráfico de drogas, que tienen que ver con la exportación, etc. Es decir, que para Colombia, para un sector de colombianos, un grupo de poder de colombianos, el negocio de las drogas es importante, no es algo que deba desaparecer, y que la paz, el acuerdo de paz y la salida del territorio donde ejercían su derecho a la protesta, a la resistencia y a la guerrilla, los guerrilleros de la FARC, valga la redundancia, está en este momento absolutamente sin Dios ni ley. De tal manera que un acuerdo de paz y la salida de un actor importante en el territorio no beneficia realmente el fin de una guerra, sino que trata de ser captado por unos sectores que sí se benefician de un negocio, el mejor negocio del mundo en términos irónicos, y que está precisamente en Colombia, y que tiene la frontera ecuatoriana como un espacio ¿para qué? Posiblemente para lo que dicen muchísimos analistas. Nosotros somos como una especie de puente para llegar al océano, para llegar a vías y rutas donde se puede traficar y transportar los estupefacientes, de tal manera que, te repito, el problema es muy complejo como para reducirlo a una banda criminal que secuestró a 3 periodistas, o que un personaje como el señor autoapodado El Guacho esté enfrentado al Estado ecuatoriano. El tema es mucho más complejo como para decir que ese señor le declara la guerra al Estado ecuatoriano, o es mucho también decir que el gobierno anterior es el culpable de todo lo que pasa en la frontera. Ese simplismo político del gobierno actual y ese simplismo mediático de un buen sector de la prensa ecuatoriano hace que nosotros nos encandilemos con un problema mucho mayor. Lo que sí es cierto, María José, es que el problema humano, subjetivo, familiar, de 3 personas, de 3 periodistas o de 3 comunicadores asesinados en unas condiciones absolutamente oscuras, es lamentable, y todos en el país debemos lamentar que esto haya terminado así, no solamente por la complejidad
de lo que significa la frontera norte, sino por el manejo equívoco, errado y bastante, yo diría, escondido que ha tenido el gobierno del señor Moreno durante todos estos días. Es interesante justamente, Carol, lo que dices de describir las diferentes aristas de un problema meramente complejo. Y en esa misma línea se tiene conocimiento, por supuesto, que en el gobierno anterior se invirtió millones de dólares reconociendo justamente eso en un plan integral en la frontera norte a nivel social, económico, judicial, que era el plan Ecuador, ¿no? Y que por supuesto tenía muchísimos altibajos, que nació en el 2007. Y mi pregunta es esta, ¿cómo ves la intención del gobierno actual con respecto a ese plan, con respecto a ese manejo de la frontera, o si tienen una estrategia o si meramente no tienen idea de qué hacer con la situación de la frontera norte en el país? Una de las cosas importantísimas que habría que recordar, María José, es que el Ecuador nunca quiso involucrarse en el tema de la guerra interna de Colombia. Una gran razón fue, y es muy importante en el lenguaje de la geopolítica internacional, nunca declarar terroristas a los guerrilleros de las FARC. Primera cosa. Segunda cosa, Colombia decidió tener el Plan Colombia, un acuerdo militar, estratégico y de bases militares entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros tampoco respetábamos que Colombia tuviera ese Plan Colombia y tuviera sus acercamientos. Incluso el gobierno de Rafael Correa fue el que empujó y el de la idea de sacar a la base de Manta que teníamos en el país. Fue una de las decisiones más soberanas que ha tenido el país en los últimos 10 años. Luego, otra política que tuvo el gobierno anterior fue los gabinetes binacionales. Así es. Una cosa importantísima para establecer políticas de cooperación entre ministerios, no solamente entre el gobierno central, sino entre ministerios. Cuarto, unos acuerdos de control en esa frontera. Sin embargo, hace un par de meses hubo la firma de un acuerdo en Pereira, que nadie sabe en qué consiste todavía. Se ha dicho que es colaboración, cooperación, y sinceramente nadie conoce en el Ecuador el contenido de ese acuerdo. Y fíjate tú, para decir una cosa, que no solamente compete este problema a política interna ecuatoriana y política interna colombiana, María José, ni a los planes que el Ecuador pueda tener en la frontera. Este es un problema geopolítico regional. Si nosotros somos sinceros y francos, deberíamos ubicar este problema como un problema geopolítico regional. ¿Qué significa esto? A más de ese acuerdo en Pereira, que nadie sabe cuáles son los puntos, tú sabes que durante los últimos 2 meses funcionarios del Departamento de Estado norteamericano han viajado a distintos países nuestros, a Colombia, Ecuador, Centroamérica, etcétera, por un plan sudamericano de control antidrogas. Ya sabemos nosotros que estos planes de control antidrogas son planes militares, María José. Y el mejor ejemplo que tenemos de un plan militar de control antidrogas es el que tiene México con Estados Unidos. Y México ha fracasado en el control antidrogas. Entonces, el problema no se achica ni se reduce y peor desaparece. El problema se agranda, porque las vías y los caminos para efectuar el delito, para cometer los delitos, se amplían y la inteligencia y la creatividad delictiva de estas bandas de traficantes se activa. Entonces te repito, no solamente es lo que nosotros en el Ecuador, en términos sociales, en términos de inclusión, en términos de asistencia, en términos de presencia del Estado podamos hacer, sino que en Colombia, en la región de la frontera, hay unos intereses externos que modifican lo que internamente nosotros podamos hacer. Por eso también en el artículo yo hablaba de injerencia extranjera. Y al hablar de injerencia extranjera es que a veces nuestros gobiernos se supeditan a los pedidos que se hacen desde los Estados Unidos para, con un disfraz de mantener la seguridad de nuestros países, se implantan planes
de seguridad o un plan sudamericano de control antidrogas similar al que vive México y que no le ha dado ningún resultado positivo. Y esa es una preocupación, Carol, de la Colmena, de que estos planes, digamos, camuflados, puedan abrir la posibilidad de que existan quizás la vuelta de bases militares en nuestros países y que ya la oposición, la derecha del Ecuador, está hablando justamente de permitir la entrada a Estados Unidos para que, entre comillas, pueda ayudarnos a resolver esta situación. Mira, a veces se abusa de que nuestra población se olvida de las cosas. A veces el periodismo que no tiene ética enanca temas para ir preparando el ánimo, la subjetividad social, la opinión pública acerca de lo que se necesita para controlar a este monstruo que nos puede comer, que se llama el narcotráfico o los criminales de estas bandas. Y nos meten en la cabeza y en nuestra sensibilidad de que eso solamente puede ser controlado por una base o por varias bases militares instaladas en nuestros países por una potencia extranjera. Eso fue lo que sucedió con la base de Manta y no importa si lo han decidido o no, pero Colombia tiene algunas bases militares extranjeras, pero eso es de una decisión de ellos. En el caso ecuatoriano, permitir el regreso de una base en Manta o en cualquier otra parte sería regresar al pasado y sería renunciar a nuestra soberanía. Yo sé que hay mucha gente y muchos periodistas, no todos afortunadamente, que sin ética repiten la necesidad de tener la ayuda externa, una ayuda militar, repito, porque siempre piensan en soluciones militares, en soluciones violentas, como fue el anuncio del presidente de la República la noche anterior a la confirmación de la muerte de los 3 periodistas, que era amenazar supuestamente a la banda criminal de que iban a ser atacados con todo el rigor si no presentaban pruebas de vida. Entonces, ¿cómo solucionas un problema violento con más violencia? Esa es una contradicción que en el presente no nos podemos permitir un país que ha sido caracterizado por su situación de paz. Entonces, permitir solo el discurso del regreso de una base militar a nuestro país de una potencia es irse, es casi una declaración antipatria. No podríamos, no debemos permitir eso. Debemos fortalecer la idea y la práctica de la paz de nuestro país. Debemos fortalecer la idea de que tenemos que políticamente resolver el conflicto. Tenemos que hacer que la opinión pública sepa que es un conflicto que vive Colombia y en el que nosotros no debemos ser partícipes, y debemos saber que si Colombia establece acuerdos militares con los Estados Unidos, tiene derecho a hacerlo, pero nosotros y otros países no deben involucrarse en un país que no, la violencia no tiene retorno, María José, la violencia no tiene retorno, y la debilidad política del gobierno actual no puede permitirnos hacer de este conflicto, que es ajeno y que ojalá fuera simplemente aleatorio de una situación absolutamente aleatoria de lo que pasó, de lo que los periodistas cruzaron la frontera y se vieron en esta especie de celada en la que cayeron, sin querer, sin buscarla, y que se convirtió en un problema de Estado. Entonces, las responsabilidades del gobierno actual frente a un problema tan grave son enormes, y las responsabilidades acerca de aceptar hipotéticamente que el gobierno de los Estados Unidos nos insinúe, nos pida que en nuestro territorio vuelva una base militar, debería ponernos a reflexionar a todos y no solamente dedicarnos a tuitear, como hacen algunos periodistas, algunos exmilitares y algunos personajes que hacen opinión pública, pidiendo que vengan los militares estadounidenses a protegerlos. Eso es desprestigiar, primero, a nuestras propias Fuerzas Armadas. Segundo, desprestigiar la capacidad política que tenemos como país y como gobierno. Y tercero, subestimar la capacidad analítica y crítica de la población ecuatoriana. El Ecuador y su población no quiere guerra, no quiere otros periodistas ni otros militares asesinados en la frontera.
quiere que se resuelvan sus problemas con inteligencia política, no con armas, no con pistolas, como digo en el artículo de Ruta Crítica hoy. Carol, y por último, y profundizando justamente en lo que ya venías diciendo, ¿cómo evalúas entonces el papel de los medios de comunicación comercial en el marco de estos sucesos? ¿Es solo un tema que tiene que ver con la fragilidad, sacrificio y complejidad de la profesión del periodista, o hay algo más? ¿Hay otros elementos justamente que tú ya has venido describiendo? Mira, María José, yo lamento que los medios de comunicación se hayan alineado de manera sin beneficio de inventario con algunas políticas comunicacionales del gobierno actual. Y lo lamento por una sencilla razón, porque han sido tocados en su centro. Las personas que fueron asesinadas son periodistas. ¿Quién más que los periodistas deben reclamar la claridad informativa de este problema terrible? Un periodista se atrevió a decir en una rueda de prensa que esto había sido un crimen de Estado. Y en la siguiente rueda de prensa, algún funcionario pidió a los periodistas más respeto con los funcionarios. ¿Quién merece más respeto, María José? Respeto merece la ciudadanía, merece los periodistas que hacen su oficio con ética, con transparencia, con amor a su trabajo. Respeto merece las familias de los periodistas. Respeto merece la gente para quienes ellos gobiernan. Entonces, el periodismo tiene una prueba de fuego en este momento para hacer ver su capacidad, no solamente de análisis frente a una situación tan compleja como la frontera norte y las víctimas que han sido de su profesión, sino para de verdad contrastar aquello que siempre dicen algunos ideólogos del periodismo objetivo e imparcial, que el periodismo es un contrapoder. Hasta hoy, en estos 10 meses de este gobierno, el periodismo ecuatoriano, o una muy buena parte del periodismo ecuatoriano, se ha alineado al poder. Anda tú a saber las razones extrañas de eso. Hace poco, AER y el gobierno nacional han hecho un acuerdo para mantener la paz, la tranquilidad. Señores, el acuerdo no se hace para mantener la paz, se hace para transparentar la verdad de lo que hace un gobierno en una situación como esta, tan grave y tan terrible para la historia nacional. El periodismo no puede ser cómplice de una paz que esconde, que ni siquiera es paz, porque en este momento estamos en una guerra que no hemos querido. Entonces no podemos esconder a nombre de un periodismo, entre comillas, patriótico, las intenciones y las cosas escondidas que tiene este gobierno en el caso específico de la frontera norte. Entonces, te repito, que en una situación muy mal manejada por el gobierno actual hayan muerto 3 periodistas debe poner al periodismo nacional en alerta. Y allí podríamos nosotros tener la prueba de que están trabajando con ética, con transparencia, frente a la sociedad, frente a la ciudadanía, no frente al poder. El periodismo en este momento debe saber que hay una ciudadanía que los está viendo. Y el reclamo que puedan hacer frente a esta situación tan terrible de unos colegas asesinados en un problema bastante oscuro, merece de ellos una actitud absolutamente transparente y, sobre todo, ética. Ética con su profesión y ética para quienes trabajan. Es decir, los periodistas no solo trabajan para los dueños de los medios, María José, los periodistas trabajan para la gente. Y para la gente es que deben tener ética. Querida Carol, con eso cerramos. Muchísimas gracias realmente por tu participación. Realmente nos has dado herramientas para mirar el problema desde distintos escenarios y aristas. Y a ustedes, amigos de La Colmena, muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.